días a todos. En nombre del Grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida a la primera jornada de este ciclo de infraestructura digital que comenzamos el día de hoy. Ya hay muchísimas personas conectadas. Agradecemos desde ya su participación. Mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager de Legrand en Chile y también, bueno, responsable del área de capacitación. Hoy día tengo el agrado de poder compartir con ustedes la primera jornada de capacitación de este ciclo de infraestructura digital. Vamos a estar al inicio contando un poco en qué consiste este ciclo, ¿no es cierto? Por qué es importante y relevante, ¿cierto? Comprender, entender, ¿cierto? Cada vez mejor la infraestructura digital, independiente, ¿cierto? Sea electrónico, sea eléctrico o finalmente la carrera o área en la que yo me esté desenvolviendo, desempeñando en la actualidad es súper importante entender y conocer, ¿cierto? Cómo funciona la infraestructura digital. Ya vamos a ver el por qué es tan importante. Y justamente el ciclo que comenzamos el día de hoy, que se compone de 6 webinars, efectivamente lo que hace es introducirnos un poco a este mundo, ya a entender la importancia y la relevancia de la infraestructura digital. Vamos a comenzar el día de hoy con un ciclo, ¿cierto? Enfocado principalmente en la parte de cableado, ¿cierto? Que es finalmente la parte donde habitualmente nos toca intervenir, ¿cierto? En las instalaciones de manera más general. Ya, el ciclo comienza con un webinar que es el que vamos a ver el día de hoy respecto a cableado estructurado en cobre. Ya sabemos, y muchos de seguro les ha tocado ver, ¿cierto? Incluso algunos tal vez también trabajar en algunas instalaciones, ¿cierto? De comunicaciones en las cuales han tenido que instalar RJ45, cables de red, ¿cierto? Y establecer una red para la administración, ¿cierto? De una oficina, ¿cierto? De una universidad, de un colegio, etcétera. La verdad que las redes están presentes en distintos lugares. Ya cada vez son más necesarias y más frecuentes de ver. Por eso es importante que conozcamos de manera correcta, ¿cierto? El cómo desarrollarlas, ¿cierto? Y entendamos con prolijidad eso. Bien, continúa el ciclo la próxima semana, ¿cierto? Viendo también cableado estructurado, pero con fibra óptica. Ya sabemos que cada vez más frecuente la fibra óptica, ¿cierto? Y dentro del ciclo también vamos a encontrar 2 webinars de canalización, porque uno de los cuidados que tenemos que también tener con este cableado justamente, ¿cierto? Es evitar que se dañe, ¿cierto? Que se estropee con el paso del tiempo, que esté expuesto a golpes. Por tanto, los sistemas de canalización cumplen, vamos a ver, funciones de protección, ¿cierto? Para todas estas redes de comunicaciones. Incluso cuando hablamos de canalizaciones metálicas, cumplen funciones que van más allá solamente que la protección, ¿ya? Vamos a ver también que dentro de las infraestructuras digitales, así como tenemos equipos que son pasivos, como los que vamos a ver principalmente, también hay otros equipos, muchos que son activos, ¿cierto? Que son los encargados de convertir, de trabajar la información, ¿ya? Y que obviamente tienen una condición que es súper importante. Hay que energizarlos, ¿cierto? Hay que energizarlos, entregarles energía por medio de los racks de comunicación, ¿cierto? Para eso vamos a ver cuál es la función de las PDU en un webinar especial, ¿cierto? Cómo se encargan de alimentar y no solo de alimentar los equipos activos, sino que también de controlar variables incluso ambientales dentro de las salas de comunicación. Y por supuesto, súper importante, mucha relevancia, los sistemas de alimentación ininterrumpida, porque ya sabemos que no podemos, por ningún motivo, no podemos quedarnos sin energía en nuestras salas de comunicación. Ya lo vamos a poner en un contexto bien simpático. Muchas veces hablamos de la nube, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, de enviar y de guardar información en la nube, pero nos olvidamos que la nube es un espacio físico, es una infraestructura digital donde se almacena toda esa información, y hay algo que no puede suceder justamente, es que esta nube, ¿cierto?, como habitualmente lo llamamos, se quede sin energía. Por tanto, el respaldo a través de los sistemas UPS es fundamental también dentro de una infraestructura digital, y la vamos a estar abordando, ¿cierto?, en este ciclo entonces de infraestructura digital. Bien. Veo que ya hay cada vez más gente conectada, varios están saludando, mucho gusto también a los que hace rato ya no veo varios conectados, ¿cierto? Un abrazo grande.
Como es de costumbre, saben que podemos interactuar a través del chat. Todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer por esa vía. Voy a activar desde ya el modo de preguntas y respuestas para que cuando ustedes tengan alguna pregunta que realizar la puedan marcar, ¿cierto? A través de esta burbuja con el signo de interrogación, así van quedando las preguntas destacadas, ¿cierto? Demarcadas, y no se nos pierde estas preguntas dentro de la conversación, ¿cierto? Dentro de las interacciones que se vayan generando en el chat. Saludos desde Iquique. Giovanni está conectado desde Iquique. Me imagino que hay de distintas partes. Muy bien, Eliseo, muchas gracias. Vamos a compartir desde ya entonces la presentación, ¿cierto? Les voy a compartir desde ya la presentación para que iniciemos cuanto antes este primer webinar que, como dije, vamos a comenzar desde las bases, ¿cierto? Desde lo más sencillo, desde lo más básico, de entender finalmente cómo es una red de comunicación, ¿cierto? Y el rol que cumple el cableado estructurado, como decía, principalmente en cobre. También desde ya, y por si la quieren descargar y ir, no sé, tomando apuntes en el computador o en el teléfono, ¿cierto? Les voy a dejar la presentación en la parte superior de la pantalla para que la puedan descargar. Y como sé que hay algunas personas que tienen problemas para descargarlas habitualmente desde ese link, se las voy a compartir también en el chat. Lo vamos a dejar anclado para que no se nos pierda. Y se las voy a compartir de todas formas como archivo también en el chat, a ver si de una u otra forma pueden acceder de todas maneras a la presentación. Ahí están todos los formatos, ¿cierto? Para que la puedan descargar, para que la puedan empezar a revisar. Bien, comencemos entonces hablando de cableado estructurado. Ya habíamos comentado la importancia, ¿cierto?, que tiene eh, la infraestructura digital en la actualidad. Ya estamos muy acostumbrados, de seguro muchos de los que están conectados hoy día en el webinar o son electricistas, ¿cierto? Algunos habrán también electrónicos dentro de las personas conectadas, o incluso otras disciplinas, no tienen por qué necesariamente ser electricistas o electrónicos los que estén conectados, pero si hay algo que de cierta forma nos toca a todos es finalmente que somos usuarios cotidianos, diría incluso del día a día, de las redes de comunicaciones digitales. Ya vivimos en un mundo de comunicaciones constantes, ¿cierto? En las cuales cada vez es necesario reforzar más la infraestructura digital, la infraestructura para poder procesar y manejar las millonadas, ¿cierto? De información, ¿cierto? De archivos, de música, de conversaciones, de fotos, de videos y cuántas cosas, ¿cierto? Que compartimos en el día a día a través, ¿cierto? De las redes digitales. Por tanto, cada vez cumple un rol más relevante finalmente dentro de la interconexión, ¿cierto? De las personas, es un rol súper importante. Entonces, una red de comunicación, nosotros lo vamos a entender desde un punto de vista un poquito más técnico, como el conjunto de medios, ¿cierto? Finalmente que nos permite la comunicación a distancia entre equipos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar también, para tratar de enfocar también a esta infraestructura digital de comunicación, la vamos a enfocar un poquito más diciendo también que estos equipos van a ser del tipo autónomos, porque efectivamente las grandes redes de comunicaciones, en las cuales nosotros participamos habitualmente, ¿cierto? A través de nuestros teléfonos, a través de nuestros computadores, efectivamente son del tipo autónomo. Cada uno puede tomar ahí sus propias control de la comunicación, ¿cierto? Y poder enviar información, ¿cierto? A través de la red. A diferencia, ¿cierto? De otros equipos que también existen en la industria, ¿cierto? Que son más jerárquicos, ¿cierto? En este caso hablamos de equipos de comunicación autónomos, no jerarquizados, por tanto aquí no estamos hablando de algún sistema de comunicación maestro-esclavo, como por ejemplo a veces sí ocurre en la industria, en la comunicación industrial, donde tenemos muchas veces equipos que responden, ¿cierto?, a un equipo maestro para poder tener acceso a la comunicación. Ya acá lo vamos a enfocar directamente a equipos que forman parte de la red de una manera autónoma, por tanto que no requieren del permiso, ¿cierto?, de otro para poder comunicar, ¿ya? Y normalmente lo que vamos a transmitir en esta red de comunicación son lo que ya habíamos dicho: audio, video,
son generalmente ondas electromagnéticas ya que obviamente digitalizamos, ¿cierto? Ahí todos los que ya pasaron o tuvieron algo de electrónica digital sabrán y conocerán los unos y ceros, ¿cierto? Que son la base de la información. Pero toda esta información entonces que comunicamos a través de unos y ceros requieren de las vías necesarias para poder llegar a su destino, ¿cierto? Como son el cable de cobre o de fibra óptica, que es lo que vamos a ver en particular, como también otros elementos. Y en la presentación de hoy y en la que vamos a tener la próxima semana nos vamos a avanzar principalmente en los medios que son guiados. ¿Ya qué significa medios que son guiados? Medios físicos, ¿cierto? Como son los cables de cobre, los cables de fibra óptica, pero recordemos que también hay medios que no son no guiados, como pueden ser, ¿cierto? Las señales de Wi-Fi, que también nos permiten obviamente comunicarnos, ¿cierto? Compartir información. eh, sin la necesidad de un cable. Ahora, de todas maneras, ¿cierto? Todos saben que para poder tener una Wi-Fi, ¿cierto? Primero, o al router que va a levantar esa señal, o al punto de acceso que va a levantar esa señal, necesitamos llegar sí o sí, ¿cierto? Con una red cableada. Eso es lo habitual y es porque nos garantiza también una estabilidad mejor, nos garantiza mejores anchos de banda, entre otras cosas. Bien. Ahora, las redes más habituales, ¿cierto?, que vamos a tener son justamente las que desarrollamos con computadoras, con teléfonos, ¿cierto?, para transmisión de audio, video, información en general, ¿ya? Entonces, como ven, estamos constantemente interactuando dentro de una red de comunicación, ¿cierto? Somos parte un poco de esa red, ¿bien? Ahora, la clasificación, cuando tenemos que ver tipos de red, podemos dividirlo en tres grandes grupos. Primero, las famosas LAN, que seguro muchos habrán escuchado, o redes de área local, ¿cierto? Que son finalmente los grupos de computadores o equipos finalmente que están asociados en una misma habitación o ubicación, ya llamémoslo así, el mismo edificio, incluso si quisiéramos verlo de una manera un poquito más amplia. Por ejemplo, una oficina, por ejemplo, una universidad, ¿cierto? Que tenga una infraestructura de comunicación con sus múltiples equipos conectados, estamos hablando de una red de área local o una LAN. Ya cuando expandemos un poquito más, ¿cierto? El área de cobertura, ¿cierto? Que tenga esta red, vamos a pasar a una red de área metropolitana, ¿cierto? Una MAN, ¿cierto? Ya ahí hablamos de una interconexión un poco mayor, ¿cierto? Bastante más grande, donde ya vamos a tener, por ejemplo, la interconexión de una ciudad. Y para eso, obviamente, vamos a tener la interacción, ¿cierto? De proveedores de servicios, ¿cierto? Que van a también entregar una infraestructura, ¿cierto? Metropolitana para poder generar también esta comunicación. Y obviamente una WAN, ¿cierto? Ya desde un punto de vista bastante más macro, ¿cierto? Vamos a tener una Wide Area Network, ¿cierto? Que es una red de área amplia finalmente, que podríamos ejemplificarla claramente como se muestra ahí. Ya hablamos de una geografía incluso mucho más extensa, comunicación, ¿cierto? Intercontinente, y que obviamente va a requerir también de una infraestructura de ese nivel, cables submarinos, ¿cierto? Fibras ópticas submarinas, que nos van a permitir, lógicamente, hacer una interconexión de comunicaciones bastante más amplia, ¿cierto?, a nivel global. Bien. Eh, Nos vamos a enfocar, obviamente, porque habitualmente nuestro rango más de acción en las redes de área local, ¿cierto? Las redes de área local, como ya dijimos, son justamente las que atienden, ¿cierto? Una edificación o una instalación, ¿cierto? Ya sea más pequeña, mediana, incluso un gran edificio, pero que es de manera local, ¿bien? Y dentro de esta red de área local vamos a encontrar, como ya dijimos hace un ratito atrás, equipos activos y equipos pasivos. Los equipos activos son todos aquellos que nos permiten realizar alguna manipulación o conversión, ¿cierto?, de la información. Dentro de estos equipos vamos a tener los routers, ¿cierto?, los switch, los firewall, ¿cierto?, los access points, cuando necesitamos incluso extender más allá nuestra red, o todo equipo a la larga que nos permita el acceso, ¿cierto?, a la red, permitiendo la entrada de equipos o dispositivos personales, ya sean computadores, celulares, tablets u otro medio que nos permite interactuar dentro de esta red a través de una conexión, ¿cierto? Ya sea cableada o inalámbrica, ¿bien? Y por otro lado tenemos los equipos que son pasivos, ¿ya? Y es aquí donde hay que mucho poner el foco. Habitualmente los equipos activos, la intervención de los equipos activos pueden realizarlo personas que están relacionadas más al mundo de las comunicaciones o
o ya sea porque estudiaron telecomunicaciones o más del mundo de redes, ¿cierto? O bien porque han seguido un camino profesional también de desarrollo en esa línea, pero intervienen obviamente estos equipos activos a través de configuraciones, ¿cierto? De configuración de puertas, tienen tal vez una interacción bastante más a nivel de incluso de software sobre estos equipos activos. Pero en el caso de los pasivos, ¿cierto? Son elementos como, por ejemplo, y que son medulares, finalmente son súper importantes dentro de una infraestructura digital, son los elementos, ¿cierto? Como los patch panel, los patch core, los cables de fibra óptica, ¿cierto? Los cables de cobre, etcétera, que nos van a permitir interconectar todos estos equipos, ¿ya? Los equipos activos, finalmente, sin esta interconexión entre ellos, no podrían proveernos finalmente de una infraestructura de comunicación adecuada. Por tanto, ambos tienen una relevancia muy, muy importante y habitualmente en el día a día todos los que están más en el mundo de las instalaciones de comunicaciones van a interactuar lógicamente más con equipos pasivos, ¿cierto? Estableciendo la infraestructura para que luego se puedan configurar o intervenir los equipos pasivos. Bien. Hay un modelo de comunicación muy, muy conocido, que ya está establecido hace muchísimo tiempo, lo vamos a explicar, ¿cierto? También un poquito, pero que lo que señala finalmente este modelo conocido como el modelo OSI, ¿cierto? Es justamente cómo es el proceso de comunicación entre dos equipos. Bien, imaginémonos que este dispositivo 1 es un computador, ¿cierto? Y este dispositivo 2, ¿cierto? Es un notebook que una persona podría tener, ¿cierto? Portátil u otro elemento. ¿Ya? El modelo OSI lo que establece son capas, ¿cierto? O niveles de comunicación. ¿Ya? El dato, desde el momento en que una persona escribe o teclea un mensaje en un computador hasta que ese mensaje llega hacia otro computador, sufre una serie de cambios, ¿ya? Desde que es un elemento tal cual como la palabra o la imagen o el icono que nosotros decidimos enviar a nivel de aplicación, hasta que se transforma a nivel físico en un 1 y un 0 y es capaz de viajar por estos cableados, ¿cierto? Para luego tener un proceso nuevamente de reconstrucción de información para que nuevamente en el dispositivo de recepción se transforme en ese icono, en esa imagen, ¿cierto? Que nosotros enviamos desde el dispositivo inicial o de salida, ¿ya? Entonces, el modelo OSI justamente define este proceso de comunicación o cómo viaja finalmente esta información y la capa que por lo menos a nosotros nos interesa analizar ahora es justamente la última, ¿cierto? Perdón, la primera capa, la última, ¿cierto? Si lo vemos desde arriba hacia abajo, que es la capa física, ¿ya? Porque es finalmente en esta capa donde la información va a viajar, ¿cierto? A través ya sea de unos y ceros por voltaje, ¿cierto? Por niveles de voltaje o bien por luz, ¿cierto? Cuando hablemos de fibra óptica. Bien, acá, bueno, siempre hay una talla muy, muy conocida dentro del modelo OSI, algunos quizás la habrán escuchado, que dice que cuando allá no es el error en la aplicación ni en ninguno de estos niveles, un error de capa 8. Ya no sé si alguno lo habrá escuchado alguna vez, ese famoso error de capa 8. ¿Qué significa este error de capa 8? Que ya en realidad el error no está dentro del sistema, no está a nivel de aplicación, no está a nivel físico, el error es humano. Ya por eso muchas veces se comenta, se dice a modo de broma, ¿cierto? La famosa capa 8 o el usuario, como dice ahí Darwin, o error 300, claro, hay varias denominaciones un poco para este error cuando ya no es el sistema en realidad, sino que es el usuario, ¿cierto? El que no está sabiendo utilizar adecuadamente el sistema. Bien, entonces, efectivamente, este modelo OSI define la forma de comunicación, ¿ya? Pero como decíamos, lo que nos interesa a nosotros principalmente para el contexto en el que estamos hablando es justamente el nivel físico, porque es donde vamos a encontrar justamente toda la infraestructura necesaria para el intercambio de información, ya sea, como dijimos, a través de niveles lógicos de voltaje o a través de luz, ¿cierto? Por medio de fibra óptica, que ojo, también transfiere, ¿cierto? Unos y ceros, solamente que lo hace de manera óptica, ¿bien? Ahora, existen distintas topologías finalmente para las redes LAN, ¿cierto? Topologías que son tanto físicas como topologías lógicas, ya algunas de las que existen son las que se aprecian acá abajo, tipologías estrella, jerárquicas de tipo U, de tipo malla o de tipo anillo, ¿ya? Pero dejamos destacada en color amarillo la topología de tipo estrella. ¿Por qué dejamos la tipo estrella? Porque es la más
comúnmente utilizada, ¿cierto? Cuando hablamos de redes de computadores, ¿ya? ¿Por qué es común utilizar una topología estrella cuando hablamos de redes de computación, ¿cierto? Incluso a veces hasta en redes industriales también se utiliza mucho la estrella, es porque, ¿cierto? Evita, ¿cierto? Cuando un equipo en particular falle, afecte el funcionamiento de otros. Ya si quisiéramos interpretar de una manera un poquito más rápida o más sencilla, por ejemplo, en esta imagen de la topología estrella, lo que vamos a tener en el centro puede ser perfectamente un enrutador, o incluso si quisiéramos verlo a un nivel más macro, podríamos decir es un servidor de información que está entregando información a los distintos computadores. Por tanto, si uno de estos computadores queda fuera de línea, se corta el cable, ocurre alguna falla en este computador, los demás no van a dejar de interactuar o de intercambiar información en este tipo de topología, ¿ya? No así pasa, por ejemplo, en otras, como por ejemplo la jerárquica, que si tuviéramos un problema, no sé si no están viendo mi puntero, déjenme activarlo. Si tuviéramos, por ejemplo, un problema en este equipo, efectivamente los dos equipos que están aguas abajo de él perfectamente van a tener problemas de comunicación, van a quedar fuera de la red, ¿ya? Otras topologías, por ejemplo, como las topologías de anillos, suelen también utilizarse para la comunicación entre rack, ¿cierto? Ahora, lo importante, habitualmente cuando se establecen topologías anillo, muchas veces se hacen en fibra óptica para poder comunicar grandes volúmenes de información dentro de rack de comunicación, pero es importante siempre que se consideren las topologías anillo con respaldo. Ya en este caso, ¿cierto? Considerar un segundo anillo de comunicación en el caso de que uno falle, el otro pueda perfectamente continuar o mantener la comunicación de ese anillo. De lo contrario, vamos a perder comunicación de todas formas dentro de esa red. Bien, entonces existen ya, para resumir acá, distintos tipos, ¿cierto? Pero lo más utilizado siempre es la topología estrella. Ya en esa topología vamos a un poco conectar, ¿cierto? Los equipos en general. Bien. Ahora, el cableo estructurado en general, ¿cierto? De un edificio o de una serie de edificios en general, ¿cierto? No es más que la plataforma de telecomunicación que permite interconectar al usuario con los equipos activos, ¿ya? Herbert nos dice, hola, solo para recordar. Recuérdanos más, Herbert. Esto de una vez emitidos quedan, efectivamente, Herbert, vamos a recordar ese punto al tiro, vamos a recordarlo al tiro, efectivamente quedan los videos de estas capacitaciones grabadas, ¿ya? Van a encontrarlo, este webinar, ¿cierto? Y todos los que ya han pasado y los que vendrán, los van a encontrar siempre en el sitio de capacitación de Legrand o en los canales de YouTube de Legrand, ¿cierto? Van a encontrar todos estos grabados en el caso de que por algún motivo no puedan permanecer, tengan que retirarse o les falte una parte, lo van a poder ver de todas maneras, ¿ya? Así que pasamos al recordatorio, Herbert. El cableado estructurado, efectivamente, como decíamos, es la plataforma de comunicaciones, ¿cierto? Que nos permite interconectar al usuario, ¿cierto? Nosotros en nuestro computador, nosotros en nuestro equipo, en nuestra tablet, etcétera, sobre elementos pasivos con los equipos activos, ¿cierto? Nuestra información necesita llegar a un servidor que la procese, necesita, ¿cierto? Poder pasar por barreras de seguridad, por ejemplo, con firewall en algunos casos, ¿cierto? Pero para poder llegar a eso necesitan los elementos que le permitan llegar, ¿cierto? Hasta estos equipos activos. Y eso es justamente el cableado estructurado, ¿ya? Y lo utilizamos, no vamos a repetirlo nuevamente, ¿cierto? Para compartir múltiples informaciones, ¿cierto? Para llegar con múltiples informaciones. ¿Qué es importante? Que no basta con hacer un cableado como a mí se me dio la gana, ¿ya? Es súper importante entender que el cableado estructurado debe cumplir estándares, ya debe cumplir estándares que nos permitan garantizar la fiabilidad de la comunicación, de los datos en general, ¿ya? Por tanto, existen distintos, y lo vamos a ver un poco más adelante, estándares, ¿cierto?, que se necesitan cumplir. O sea, no es llegar a hacer cableado, ¿cierto?, como a mí se me dio la gana. De hecho, muchas veces cuando eso pasa, cuando yo no sigo estándares, cuando yo tiro cables, ¿cierto? Sin un orden lógico, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones como esa, como la que vemos en la pantalla, que claro, estamos un poco exagerándolo también, pero es algo que puede llegar a suceder si yo no me apego a estándares adecuados, ¿cierto? Para poder hacer el cableado estructurado. Imagínense detectar el patch core o el elemento, ¿cierto? Un cable que esté fallando
una comunicación que no esté llegando adecuadamente en esa maraña de cables, ¿cierto? Donde vemos que incluso ya está casi llevándose a una persona en sí. ¿Ya? Entonces, de ahí viene un poco la importancia, ¿cierto?, de que el cableado estructurado siga normas, ¿ya? Un cableado estructurado, ¿cierto?, como se ve en la imagen ahí, ordenado, que cumpla los estándares, claramente va a facilitar la detección de fallas, detectar si es que hay un punto con problemas, ordenar, ¿cierto?, el rack de comunicación. Tiene un sinfín, ¿cierto?, de beneficios, ¿cierto?, al apegarnos a las normas adecuadas para poder desarrollar ese cableado. Bien, ahora, ojo, no solamente es importante, y por eso hacíamos mención al inicio, no solamente es importante el cable en sí, también también, ¿cierto?, la canalización por donde este cable se va a guiar, ¿cierto?, para llegar al usuario final o para llegar, ¿cierto?, a los equipos activos. Es importante, ¿por qué? Porque ya decíamos que requieren de protección, ¿cierto? Y requieren, ahora vamos a hablar de un concepto que se llama Power over Ethernet, ¿cierto? Muchos cables de comunicación también son capaces de entregar energía, ¿ya? Y como son capaces de entregar energía para alimentar equipos, también es importante que tengan, ¿cierto?, una adecuada ventilación, ¿ya? Eso es súper relevante, ya el sistema de canalización es relevante, ¿cierto?, para el cableado estructurado. Por eso, dentro de este ciclo incorporamos también webinars relacionados a las canalizaciones para todo este tipo de estructura. Bien, analicemos, ¿cierto?, en esta imagen cómo se distribuiría, ¿cierto?, cómo llegaría la estructura de cableado estructurado, valga la redundancia, ¿cierto?, por subsistemas. Imaginémonos en este edificio, ¿cierto?, de oficina, un edificio de trabajo, donde vamos a tener, ¿cierto?, la entrada de facility o la entrada, ¿cierto?, de nuestra red, ya la entrada de nuestra red de proveedor, ¿cierto?, de servicios de red hacia la sala. Vamos a recibir habitualmente en fibra óptica, probablemente ya en los tiempos que vivimos ahora, ¿cierto? Nuestro proveedor va a entregar esa red y va a pasar, ¿cierto?, a una sala de equipos. En esta sala de equipos es donde nosotros vamos a tener, ¿cierto?, habitualmente nuestro servidor, nuestros equipos de respaldo, es donde va a estar funcionando, llamémoslo así, nuestros equipos más activos, ¿cierto?, activos o cerebro, si queremos llamarlo también, de la instalación. Bien, y de esta sala de equipos, ¿cierto?, vamos a llegar a las salas de comunicaciones, ¿cierto?, o closets de comunicación que se van a encontrar, ¿cierto?, entre los pisos, ¿cierto? Si se fijan estas cajitas naranjas que se ven acá, vamos a encontrar, ¿cierto?, estas cajas distribuidas por cada piso porque van a ser las encargadas también de entregar posteriormente el cableado a las áreas de trabajo. Fíjense que acá tenemos dos áreas de trabajo en las cuales se necesita entregar cableado. Vamos a hablar entonces de dos tipos de cableado. El cableado que se denomina vertical, ¿cierto?, que es el cableado que recorre entre los distintos, llamémoslo así, salas de comunicación, ¿cierto?, o estos closets de comunicación. A esto le llamamos cableado vertical, ¿cierto? Incluso le llamamos cableado vertical independiente de que esté en un mismo piso. Si yo tengo dos, por ejemplo, closets de comunicación dentro de un mismo piso, entre la comunicación entre ellos, se va a llamar también cableado vertical, ¿ya? Y desde estos closets de comunicación, ¿cierto?, sala de comunicación, hacia las estaciones de trabajo, ¿cierto?, como se ve en la imagen arriba a través de esas líneas rojas o abajo, ¿cierto?, a través de estas líneas azules, vamos a denominar a eso cableado horizontal, ¿ya? Entonces tenemos nuestras salas de datos, nuestras salas de comunicaciones, ¿cierto?, las áreas de trabajo y el cableado vertical y cableado horizontal, ¿cierto? Eso forma parte de nuestra red de cableado estructurado. Bien, entonces en esta imagen vamos a dejar, en esta slide, ¿cierto?, vamos a dejar las definiciones para las salas de comunicaciones, para las salas de equipos, ¿cierto?, y para las áreas de trabajo, que es un poco lo que vimos en la imagen anterior, pero lo que me interesa que quede súper claro es justamente esto que vemos acá. Cuando estamos conectando cables, ¿cierto?, entre las salas de equipos, las salas de telecomunicaciones entre sí, vamos a hablar siempre, ¿cierto?, de un cableado vertical y el cableado, ¿cierto?, que salga desde estas salas de comunicaciones o salas de equipo hacia las áreas de trabajo, vamos a estar hablando de un cableado horizontal, ¿ya? Dice, en un edificio de 3 pisos, como el ejemplo, puedo dejar solo un cuarto de comunicaciones y todos los cables salgan del piso 2 al piso 1. Habitualmente, Oliver,
Todo va a depender un poco, ¿ya? Porque vamos a ver en una slide, ¿cierto? Más adelante, que este canal de comunicación tiene una longitud máxima, ¿ya? No pueden ser infinitos metros, ¿cierto? Que tenga este cableado, este canal de comunicación, ¿cierto? Tiene un nivel máximo de distancia que se debe cumplir y va a depender mucho también del recorrido que tú tengas. Y además, hay que recordar una cosa que bueno, también la vamos a ver un poquito más adelante, Oliver, que muchas veces, si lo vemos respetando los 90 metros, claro, muchas veces, Oliver, también tenemos que tener en cuenta algo. Suelen pasar mucho en las oficinas actualmente, por ejemplo, que utilizan sistemas de plantas abiertas, ya que suelen cambiar fácilmente o rápidamente de layout, ya que a veces operan, no sé, arrienda a alguien y viene con una estructura y luego viene, se cambia el arrendatario y necesita una estructura distinta. ¿Ya? Muchas veces para este motivo, para poder dar esta flexibilidad, conviene de todas formas tener este cableado vertical y tener obviamente una sala de comunicación o rack por piso, ¿ya? Porque te va a dar justamente esta flexibilidad de poder tener un troncal, ¿cierto? Sin necesidad de tener que recablear todo. Recordemos que también hay un costo relacionado a ese cable. Imagínense si cada vez que se requiere por una necesidad de cambio de operación, tengo que volver a cambiar todo este cableado. ¿Ya? Entonces, como recomendaciones, siempre es bueno tener finalmente este nivel de piso, ¿cierto? Que nos permita esta flexibilidad de cambio mayor. Bien. Ahora, insisto, depende también mucho de la infraestructura. Si tienes un edificio chiquitito, una oficina chiquitita, obviamente es algo que tú lo puedes desarrollar. O sea, si estamos hablando de un espacio reducido, que no vale finalmente la pena, ¿cierto? O es un costo demasiado alto, el tener por piso también lo puedes llevar a cabo. ¿Ya? Eh, En el caso, ¿cierto?, del cableado horizontal, entonces lo que vemos un poco esto, vamos a reconocer dentro del rack de comunicación los equipos activos, ya lo habíamos dicho, un router, ¿cierto?, servidores, switch, ¿cierto?, distintos elementos dentro de los equipos activos, dentro del rack de comunicación, y estos equipos activos se van a comunicar, se van a conectar, no comunicar, conectar a través de un patch core a lo que se denomina patch panel, ¿ya? ¿Qué es lo que nos permite finalmente un patch panel? Nos permite tener justamente ese punto de conexión o de enlace entre el rack con los equipos activos con el enlace permanente. Ya vamos a ver que el enlace permanente es este recorrido que se hace de cableado desde el rack hasta, ¿cierto?, las tomas de trabajo. A eso se le conoce como enlace permanente. Y el patch panel es justamente ese punto de unión entre el rack de comunicación con ese enlace permanente. Ya va a permitir que obviamente yo no tenga que estar interviniendo directamente el equipo activo, sino que este equipo esté conectado directamente a ese patch panel. ¿Ya? Y obviamente este enlace permanente entonces se va a distribuir hacia las distintas tomas de trabajo, ¿ya? Y en la toma de trabajo, ¿cierto? Vamos a tener finalmente este último tramo de cable cortito habitualmente, ¿cierto? Que nos permite conectar nuestro computador o que nos permite, ¿cierto?, conectar otro dispositivo que va a interactuar dentro de la red, ¿ya? A eso es lo que nosotros conocemos, habitualmente en Chile se le llama así como user cord, ¿cierto? O cable del usuario. En algunos lados también le llaman patch cord, ya patch cord en ambos lados, ¿cierto? Pero suele acá también decírsele user cord, ¿cierto? Al cable que ¿bien? Ahora, ¿qué es importante desde este punto de vista? Ya ahí Oliver nos hacía un adelanto, ¿cierto? Nos decía, respetando los 90 metros. Es importante entender que el enlace permanente, la distancia que existe finalmente entre el cableado, entre el patch panel y la toma de trabajo, ¿cierto? Este enlace no puede tener más de 90 metros, ¿ya? Y el canal completo, que fíjense que el canal completo es desde que yo tomo el equipo, ¿cierto?, activo, o sea, considerando patch core, ¿cierto?, enlace permanente y user core, no puede tener más de 100 metros. O sea que si mi enlace permanente, por ejemplo, tiene 90 metros de extensión, mi patch core y mi user core no pueden superar los 10 metros. Ya eso es súper importante a tener en cuenta. Está establecido así por la norma ANSI TIA, que es la que nosotros utilizamos, ¿cierto?, habitualmente. Bien, ya vamos a ver también un poco cómo se conforma este cable de comunicación. Entonces, el conector habitual, ¿cierto?, estandarizado por ANSI TIA también, es justamente el famoso RJ45. Probablemente la gran mayoría de ustedes lo conoce, algunos habrán trabajado también con este tipo de conector.
Existe obviamente también en distintos formatos, todo va a depender de la categoría, ¿cierto?, que se esté utilizando de RJ45. Acá, por ejemplo, vemos uno metalizado, ¿cierto? Hay otros, ¿cierto?, como dentro de los user core, ¿cierto?, que no necesariamente van a ser metálicos, pero nos va a permitir la interconexión entre los distintos dispositivos. Está normado, ¿cierto?, que sea así. Por eso las salidas, por ejemplo, en los patch pan y de los equipos de comunicación activos van a ser en RJ45, ¿cierto? Tal cual como se muestra ahí, incluso de los equipos terminales, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser un teléfono, también van a ser RJ45. ¿Qué pasa con los notebooks? Los notebooks, la gran mayoría, ¿cierto? Hasta hace poco tiempo venían con este conector RJ45, ¿cierto? Ahora ya la gran mayoría viene solamente con la tarjeta inalámbrica, ya, y no con el puerto RJ45, pero siempre uno puede finalmente conectar un RJ45 a través de un adaptador, ¿cierto? Suelen haber, ¿cierto?, muchos adaptadores USB a, ¿cierto?, RJ45 cuando yo quiero lograr también un nivel de velocidad adecuada, ¿cierto? Que muchas veces un enlace inalámbrico no me lo permite, ¿cierto? Una red de Wi-Fi no me lo permite. ¿Ya? Entonces, ese es el estándar en cuanto al conector, ¿cierto?, que se debe utilizar. Y acá tenemos nuevamente lo que ya habíamos conversado. El enlace, entonces, permanente no puede ser mayor de 90 metros y el canal completo, ¿cierto? Ya dijimos patch core, enlace permanente y user core no deben ser más de 100 metros. Bien, entonces dentro de una red aérea local vamos a tener ya, como habíamos visto, ¿cierto?, todos estos distintos elementos, los patch core, la sala de comunicaciones, ¿cierto?, con los racks y los patch panels, los equipos activos, lógicamente. Vamos a tener los cables de usuario, ¿cierto?, con las conexiones en el área de trabajo. Todo eso entonces genera o lleva un canal completo, ¿ya? Ahora, esto se enlaza un poquito también con lo que nos preguntaba un poco Oliver. ¿Ya? Existen de repente algunas situaciones, y pasa mucho ahora en los edificios de oficina, que requieren de una alta flexibilidad, ya que es necesario utilizar, ¿cierto?, los famosos MUTOA, ¿cierto?, o salidas de múltiples usuarios de comunicaciones o telecomunicaciones, ¿cierto?, que son cajas que nos permiten finalmente derivar a los puestos de trabajo con una mayor flexibilidad, ¿ya? Eh, estas mutuas a la larga nos van a permitir llegar hasta un punto, por ejemplo, pongámonos el caso de una, no sé, una sala grande, ¿cierto? Una planta abierta donde tengamos varios puestos de trabajo, nos va a permitir llegar, ¿cierto?, desde una caja y de ahí, desde esa caja, distribuir justamente hasta 12 puestos de trabajo, ya todos a partir de esta misma caja, ¿bien? Y por otro lado vamos a tener, ¿cierto?, como se muestra acá, por ejemplo, este es nuestro rack de comunicación, llega hasta esta caja, ¿cierto?, Motoa, y de ahí vamos a poder distribuir, ¿cierto?, hasta los distintos puestos de trabajo. Y en otras oportunidades, ¿cierto?, vamos a tener los puntos de consolidación. Ya, un punto de consolidación, para que lo entendamos también un poco mejor, es una estructura más fija que un MUTOA. Ya yo acá voy a salir desde mi sala de comunicación, ¿cierto?, con mi cable horizontal, mi enlace permanente, y voy a llegar, por ejemplo, a un punto de consolidación en el piso, ¿ya? En el piso. Y este punto de consolidación me va a permitir también hasta 12 salidas que luego voy a poder yo llevar, ¿cierto?, hasta mis distintos equipos de comunicación o hasta otro punto, ¿cierto?, de comunicaciones de salida. Ahora, aquí es importante entender que el punto de consolidación, a diferencia del MUTOA, lo que nos ofrece, ¿cierto?, es finalmente también un punto de interconexión no flexible, ¿ya? Es un punto finalmente fijo, no tiene la misma flexibilidad, ¿cierto?, que tiene el MUTOA. El MUTOA, imaginémonos que sale del rack, llega a la caja y de la caja sale hacia los equipos, ¿cierto? Incluso nos permite tener hasta largos de más de 5 metros, cosa que en el caso de un punto de consolidación no lo tenemos, no tenemos esta posibilidad, ¿ya? Por tanto, nos da mayor flexibilidad. Ya en el caso, ¿cierto?, del punto de consolidación, acá hablamos de un cableado fijo hacia este punto de consolidación y luego, ¿cierto?, un cableado también fijo hacia un siguiente derivador. ¿Ya? ¿Cuándo se hace esto? Justamente en el caso que yo le comentaba un poco a Oliver, cuando tenemos, por ejemplo, estructuras que tienen que ser flexibles o semiflexibles, ¿ya? Que efectivamente pueden tener cambios de layout, pueden tener cambios en los puestos
puestos de trabajo, reubicación de puestos, ¿ya? Pero que tampoco es tan frecuente, ya tampoco es algo que pase todos los días ni a cada rato, sino que se puede dar. Entonces ahí dejamos un sistema de cableado estructurado que llegue hasta el punto de consolidación y luego, lógicamente, eh, se distribuya, ¿cierto?, dentro de este espacio. Puede llegar al techo también, efectivamente, estoy un poquito ciego para el nombre, Matías, efectivamente sí puede ser, de hecho, muchas veces también se dejan ubicados ahí, ¿ya? Entonces, nos da esta posibilidad y sus diferencias justamente eso, que un punto de consolidación es un poquito menos flexible, tal vez, ¿cierto? Que un motor al ser una estructura fija dentro de este sistema de cableado estructurado, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto? Ahí siempre, fíjense, que siempre ahí hablamos o estuvimos conversando de cableado del tipo horizontal, desde nuestro rack de comunicación, ¿cierto? Hasta el usuario final, ya independiente finalmente la distribución, ¿cierto? Esto es por ejemplo, lo que vimos fue una planta, ¿cierto? En el cual se distribuía desde el rack hasta ciertos puestos de trabajo, independiente incluso entre un piso y otro. Ahora, cuando hablamos de cableado vertical, ya lo habíamos dicho, hablamos principalmente de la comunicación entre rack de comunicación, entre rack de servidores, ¿ya? Entonces, o salas de comunicación en sí. Por tanto, aquí sí vamos a operar, a esto se le conoce habitualmente también como backbone, ¿cierto? O cableado medular o cableado troncal, ¿cierto? Porque es justamente el que va a permitirnos la comunicación, ¿cierto? Entre estos servidores, ¿ya? Eh, aquí suele utilizarse sí una topología tipo estrella, pero más jerarquizada, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con una estructura un poquito más jerárquica, ¿cierto? Que la estrella como la vimos al inicio, ¿ya? Pero ojo, no deja de ser una estrella, solo que tiene, por configuración, tiene prioridades de comunicación, ¿cierto? Tiene niveles de comunicación. Entonces, dentro de este esquema podemos analizar o ver un poco el cómo podría ser justamente este funcionamiento de cableado vertical. ¿Y por qué no deja de ser también una estrella? Pues si se fijan, desde esta distribución C, ¿cierto? Del distribuidor C, vamos a tener enlaces y conexiones a los distribuidores B, ¿cierto? A través de estos cables números 3 que se ven acá, y estos enlaces números 3. Pero a su vez, ¿cierto? También vamos a tener que tiene una conexión al 2, por tanto, sigue siendo estrella. Incluso hay algunas conexiones directamente, ¿cierto? A los equipos de salida o terminales a través de esta conexión número 1, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto? Los equipos B también se pueden conectar a los A, ¿cierto? E incluso también tener conexiones hacia los terminales de salida. O sea, vamos a tener, ¿cierto? Un nivel de jerarquía de comunicación, tal vez a nivel de servidores, pero también vamos a poder tener una comunicación hacia equipos de salida, por tanto, sigue comportándose como una estrella, ¿ya? Solo que va, obviamente, a responder también a alguna jerarquía de comunicación que se haya hecho dentro de los mismos equipos, ¿bien? Ya si lo llevamos nuevamente un ejemplo un poquitito más gráfico, ¿cierto? De ver. Vamos a ver, por ejemplo, imaginémonos que esta es una sede de alguna institución de educación acá en Santiago, ¿cierto? O alguna oficina, ¿cierto? O de alguna empresa también en Santiago o en regiones, ¿cierto? Que requiere de un sistema de cableado estructurado. Entonces vamos a ver que tenemos acá un en un edificio, ¿cierto? Un sistema de distribución, acá hay un backbone de campus, fíjense, por eso hacía, ponía un poco el ejemplo de que era una institución de educación, ya que hablamos de campus, pero fíjense que acá entonces tenemos un backbone, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era el backbone? Cableado del tipo vertical. A veces puede ser un poco confuso porque vemos que el cableado está en el mismo nivel, por ejemplo, pero recuerden que hablamos de cableado vertical cuando tenemos la comunicación, ¿cierto?, entre estos rasgos, equipos de comunicación, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, dentro de esa salida, ¿cierto?, que tenemos dentro de este rack de comunicación o equipo de comunicación, vamos a tener los enlaces permanentes, que podríamos decir son todas estas cajitas de color rojo luego que se van distribuyendo dentro del piso para acercar, ¿cierto?, la comunicación en cada uno y distribuirla de la mejor manera, ¿ya? Lógicamente las áreas de trabajo y obviamente los subsistemas de cableado horizontal, que son todas esas líneas azules que podemos visualizar ahí, que son los que luego van a distribuir por el piso la comunicación, ¿cierto?, sin inconveniente, ¿ya? Espacio mínimo de trabajo en sala de servidores o comunicaciones. Michael, sí, efectivamente, existen, la verdad, bastantes normas aplicadas a la parte de comunicaciones, ¿ya? De hecho,
nosotros acá en esta capacitación difícilmente podemos tocar todas las normativas, ya, pero existen la, una serie, que lo vamos a ver un poquito, unas láminas más adelante, una serie de normativas que rige finalmente el cómo deben ser diseñadas también. Ya vamos a recalcar cuáles son las más relevantes para que las pueda revisar, ¿cierto? Y tener en cuenta, pero son muchísimas, ya que rigen los espacios, las dimensiones, todo, cómo debe realizarse, incluso otras que nos dice cómo deben ser la canalización, ¿cierto? Cómo se debe trabajar. Es muy amplio, ¿cierto? Las reglas que están, que conciernen finalmente a una infraestructura digital, ¿ya? Efectivamente, Manuel, vamos a tener el video disponible, va a estar obviamente disponible durante la semana, ¿cierto? Ya cargado en nuestra plataforma de YouTube. Bien, transmisión en cobre. ¿Qué es lo que pasa con la transmisión en cobre? Ahora ya tenemos una idea más grande, ¿cierto? Más amplia de la infraestructura, ¿cierto? De qué estamos hablando cuando hablamos, ¿cierto? De un cableado estructurado. Ahora hablemos un poquito del cobre, ¿cierto? El cobre obviamente nos va a permitir el compartir y el llevar información, es un medio guiado, como lo dijimos al inicio, ¿cierto? Y vamos a poder transmitir información a través de señales, ¿cierto? Desde un extremo a otro. Estas señales, lógicamente, trabajan con un nivel de tensión digital, ya digital, o sea, aquí los 1 y los 0 son finalmente los que mandan, son los que viajan, ¿cierto?, a través de este cable con pequeños niveles de corriente y un determinado nivel de voltaje. Ya que es importante tener en cuenta acá, es importante que todo el sistema de infraestructura, ya sea rack, ya sea el cable, ya sea la canalización si es metálica, cuente con un adecuado sistema de tierra. Ya, porque para que la comunicación pueda también ser efectiva, ¿cierto? Necesitamos que los niveles de voltaje también tengan buenos puntos de referencia, ¿ya? Perdón, tenga buenos puntos de referencia y para garantizar también esos puntos de referencia que nos van a permitir discernir, o al sistema en realidad le van a permitir discernir entre si está llegando un 1 o está llegando un 0, es necesario tener y contar con un buen sistema de puesta a tierra en general. ¿Ya? Por tanto, vamos a ver que incluso los conectores, los patch panels, todos tienen sistemas que van garantizando, ¿cierto?, que los elementos cuenten siempre con un adecuado sistema de puesta a tierra. Y en la canalización también es importante porque ya sabemos finalmente que estos cables de cobre también pueden estar propensos a una perturbación, ¿cierto? Si los dejamos cerca de cables de energía u otros por el estilo. Bien. Ahora, dentro de la transmisión en cobre, ¿cierto? Ya dijimos que el estándar era RJ45. Vamos a ver que existen distintas categorías. Con el paso del tiempo, estas categorías han ido evolucionando. Ya acá podemos ver desde el año 95 la categoría 5E, que es una categoría todavía muy utilizada, muy común, ¿cierto? Ya en el año 2002 la categoría 6, luego entre el 2008 y el 2010 la categoría 6A, y ya en el 2018, ¿cierto? Una categoría 8.1, en las cuales ha ido evolucionando, ¿cierto? Tanto su ancho de banda, ¿cierto? Medido en megahertz, ¿cierto? Y también su velocidad de transmisión. Ya cada vez entonces tenemos mayores velocidades de transmisión. Lo más utilizado habitualmente en la actualidad, en las infraestructuras, ¿cierto?, que se desarrollan ahora, son las categorías 6A. ¿Por qué? Porque nos garantizan, ¿cierto?, un ancho de banda bastante amplio, 500 MHz, e incluso velocidades de transmisión hasta 10 gigabits por segundo, ¿ya? ¿Por qué no? Ustedes dirán, ¿por qué no, por ejemplo, un categoría 8.1 que nos garantiza incluso mayores niveles de velocidad? Porque fíjense que tiene alguna restricción, ¿ya? En todas las categorías, desde la 5E hasta la categoría 6A, hablamos que finalmente podemos tener hasta 100 metros, de ahí vienen los 100 metros, ¿cierto?, que pusimos antes, ¿cierto? Hasta 100 metros, ¿cierto?, de longitud sin inconvenientes, sin pérdidas, ¿cierto?, para poder garantizar estos niveles, ¿ya? Mientras que la categoría 8.1 solamente pueden ser 30, ¿ya? Por tanto, ¿dónde se utiliza esto? Muchas veces, a veces en la comunicación entre los mismos racks, pero lo más habitual, ¿cierto?, es hacerlo en categoría 6A, ¿cierto?, que es la que nos garantiza también de mejor manera estas características, ¿ya? Ahora, ya habíamos dicho que la comunicación en el cobre, ¿cierto?, se hace a través de niveles binarios, ¿cierto?, de unos y ceros, así se viaja la información, y estos son niveles de voltaje, ¿cierto?, acompañados obviamente por pequeños niveles de corriente que viajan, ¿cierto?, a través de
pares de cobre. Ya vamos a ver que al cable de comunicación, ¿cierto? El cobre se le conoce como par trenzado, ¿cierto? Muchos de ustedes lo habrán visto, lo habrán trabajado, incluso algunos lo habrán desarmado para usarlos como puentes, ¿cierto? De repente, pero este cableado de comunicación entonces se le conoce como par trenzado, ¿ya? Y la gracia, ¿cierto?, de que tenga los pares de cable trenzado es justamente que esta trenza, ¿cierto?, que se realiza con los distintos pares, lo que permite es ir anulando el efecto electromagnético, ¿cierto?, que se generan los cables. De ahí viene el motivo, no es que sea antojadizo el que el cable tenga, ¿cierto?, esas vueltas, ¿ya? No es antojadizo que tenga esas vueltas, sino que finalmente esas vueltas consiguen justamente anular los campos electromagnéticos y por tanto entregar obviamente también mayor confiabilidad a la comunicación dentro del cable, ¿ya? De ahí viene un poco ese motivo. Cuando buscamos o compramos, ¿cierto?, el cableado, ¿cierto?, para este cableado estructurado, ¿cierto?, nuestra infraestructura, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, los distintos tipos de cables también que existen, ¿ya? Y ahí es importante que recalquemos un poco esta nomenclatura para que podamos entender, ¿cierto?, cómo se conforma. Lo primero, si vemos acá esta fórmula mágica, la vamos a llamar, esta primera X representa justamente el blindaje que está debajo de la cubierta del cable. O sea, ¿qué es lo que viene cuando yo retiro, ¿cierto?, el primer plástico, llamémoslo así, del cable, ¿cierto? ¿Con qué me voy a encontrar? Bien, puedo simplemente no encontrarme nada, o sea que no haya blindaje, y ahí va a ser letra U, ¿cierto? De unchild, ¿cierto? Va a aparecer solamente la letra U cuando no tengo nada de blindaje, o puedo encontrarme, ¿cierto? La letra F, puede ser una letra F cuando me voy a encontrar con un foil, ¿cierto? Con un pequeño recubrimiento, ¿cierto? O, ¿cierto? La letra S cuando tiene un child, ¿cierto? Una protección, ¿cierto? Un escudo mayor, ¿ya? Ahí tenemos el UTP sin nada, ¿cierto? El FUTP, por ejemplo, con una pequeña protección. Y obviamente el S, y más encima este es SFTP, ¿cierto? Que es una cobertura, ¿cierto? Y una protección muchísimo mayor. Ya en las siguientes letras, la ITP, ¿cierto? La TP se refiere a Twisted Pair o par trenzado, ¿ya? Eso significa TP, ¿ya? Y la segunda, letra I, vamos a hacer también referencia a cómo viene, ¿cierto?, el blindaje de cada uno de los pares trenzados, ¿ya? Si nos encontramos con que es U de unchild, significa que cada par trenzado no viene con blindaje, viene directamente, tal cual como se veía en esta imagen de acá del cable, ¿cierto? Lo vamos a encontrar sin nada de blindaje. Ya, también puede ser, ¿cierto?, con un pequeño foil, ¿cierto? O también puede ser, ¿cierto?, con un escudo, una chaqueta un poquito mayor, un child, ¿ya? Entonces, fíjense cómo ahí tenemos en esa imagen en los tres niveles, aquí hablamos de un UTP, ¿cierto? Si seguimos la misma fórmula mágica, una UTP, significa que es un cable par trenzado que no tiene ningún tipo de blindaje, ¿ya? O acá hablamos de un FUTP, ¿cierto? Que efectivamente es un cable de par trenzado, ¿cierto? Que tiene un foil, que tiene un pequeño aluminio, ¿cierto?, protegiéndolo, pero que luego, ¿cierto?, los cables de par trenzado no tienen ninguna protección. Y obviamente acá en el SFTP, ¿cierto?, hablamos de un par trenzado que tiene una protección, ¿cierto?, un escudo de protección, ¿cierto?, más grande de aluminio por fuera, y además cada uno de sus pares viene protegido también con un foil. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, distintas formas de configuración de cable. ¿Bien? Ahora, en el caso de los trenzados de los pares de cobre, ¿cierto? Hay un trenzado primario, ¿cierto?, que se aplica a los conductores para formar cada par, que es los dos cablecitos si tomamos cada uno de esos pares retorcidos. Pero también existe un trenzado denominado secundario, ¿cierto?, que tiene muchos cables, o de spin-like, que es lo que se realiza, ¿cierto?, justamente para categorías como 6 o 6A, que vienen en el interior, ¿cierto?, con un pequeño plástico, ¿cierto?, que le permite, además de tener los pares trenzados, ¿cierto?, tener también una rotación a lo largo, ¿cierto?, del cable. Y obviamente eso también nos va a permitir garantizar también las separaciones y nos va a permitir también un mejor nivel de comunicación, una mejor respuesta de comunicación. Bien. Ahora, es importante, ¿cierto?, también
conocer, ¿cierto?, distintos tipos de conectores. Es importante, ¿cierto?, que los conectores que nosotros utilizamos RJ45 siempre puedan hacer el clic, ¿cierto?, cuando yo lo voy a conectar ya sea a un equipo o a un patch panel, ¿cierto?, suene finalmente ese clic que garantiza finalmente, ¿cierto?, esa conexión. E incluso existen también conductores del tipo multifilares, habitualmente utilizados mucho más en los user core. ¿Por qué? Porque son cables que necesitan, ¿cierto?, no como el alambre, ¿cierto?, que tiene el cable tradicional, ¿cierto?, tipo UTP, sino que un cable mucho más flexible. Y ahí suelen utilizarse también conductores multifilares en los user core. ¿Bien? Entonces, blindaje metálico o armaduras metálicas o child, ¿cierto? Una protección mucho más sólida. Y obviamente nuestros pares trenzados, ¿cierto? Y aquí es algo que seguro todos los que han trabajado o los han visto, los manejan un poco más, tienen colores, ¿cierto? Estos pares trenzados tienen colores, ¿ya? Y es importante entender, ¿cierto?, cómo yo tengo que ordenar finalmente estos pares trenzados en los conectores para hacer una conexión correcta, ¿bien? Entonces, en Chile suele utilizarse muchísimo más, ¿cierto? Dentro del estándar TIA suele utilizarse mucho más el T568B, o sea, es este rango de acá, donde vamos a encontrar, ¿cierto? Si lo numeramos desde el pin 1 al 8, el cable, ¿cierto? Blanco-naranja, naranja, este sería el orden, ¿cierto?, de los cables, blanco-naranja, naranja, ¿cierto?, blanco-verde, azul, ¿cierto?, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón entero, ya, o marrón completo. Ese debería ser el orden. Habitualmente suele utilizarse mucho más el 568B, ¿ya? Ahora, ojo, si se utiliza ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que finalmente necesitamos idealmente tener toda la conexión, ¿cierto?, en un mismo estándar. En este caso, si decidimos por la 568B, todo debería estar, ¿cierto?, en 568B, ¿ya? Otra cosa relevante a tener en cuenta del cableado es su chaqueta, ¿cierto? La cobertura. Existen chaquetas que son de PVC, ¿cierto? Y existen chaquetas de protección, ¿cierto?, que son libres de halógeno. La diferencia un poco está en la imagen que ustedes ven. Siempre que nosotros, esto pasa también en las canalizaciones, ojo, siempre que nosotros tengamos, ¿cierto?, PVC, ¿ya? El PVC suele al momento de quemarse emitir humos de alta opacidad, tóxicos y con altos niveles de acidez, que además obviamente daña mucho al equipo electrónico, mientras que los cables que son con cubiertas libres de halógeno provocan humos que no son de alta opacidad, de hecho son de muy baja opacidad, todo lo contrario, ¿cierto? No generan ácidos, ¿cierto? Y por tanto tienen también un desempeño bastante mejor. ¿Ya? Por eso, acuérdense que en los lugares de reunión de personas nos pide justamente que hayan canalizaciones libres de halógeno y obviamente sería ideal garantizar también que los canales de comunicación sean libres de halógeno. No recuerdo que en el chat me preguntaba por estándares. Fíjense que estándares, hay muchísimos estándares ya, IEC, CSA, CENELEC, ANSI, TIA, ¿cierto? Existen distintos estándares utilizados para las comunicaciones a nivel internacional, ¿cierto? Nosotros y la gran mayoría, ¿cierto?, también opera con el estándar ANSI, TIA, ¿ya? Este es el más también habitual para nosotros, ¿cierto? Es el que, por tanto, van a ver más de forma más frecuente, ¿ya? Y, ¿cierto?, es importante que tengan presente que nuestro reglamento, ¿cierto?, el nuevo reglamento de instalaciones eléctricas también hace mención para los centros de datos, las salas de datos, ¿cierto?, el uso de la norma ANSI TIA 942B, ¿ya? Así que para todos los que quieran conocer y entender un poquito más, aprender más sobre estos estándares, ¿cierto?, los dejo invitados a que los puedan revisar, analizar, ¿cierto? Lamentablemente el espacio del webinar no da, ¿cierto?, para poder desarrollar todos los estándares, pero sí están ahí para que los puedan obviamente revisar, ¿ya? Y obviamente los estándares determinados también tienen niveles o parámetros de desempeño, ¿ya? Pérdidas de retorno, entre tantos otros, cierto delay, que se necesitan medir para poder cumplir, ¿cierto?, con determinados estándares, ¿ya? Por eso es importante comprender que existe todo un marco finalmente regulatorio, normativo para esto y que atenuación también nos dice Juan Vega,
Y que no es solamente conectar cables. Ya muchas veces, a veces se piensa que solamente basta con conectar. Existe todo, ¿cierto? Un mundo detrás de esta infraestructura digital que garantiza también el que tengamos los estándares de comunicación que podemos tener en la actualidad. ¿Ya? Otra de las novedades, y voy a acelerar un poquito porque ya estamos, no en el tiempo, hemos dicho hasta las 10:30, pero acercándonos. Es importante tener en cuenta, ¿cierto?, que cada vez más existen dispositivos IoT, ¿ya? Fíjense que la expectativa de dispositivos de Internet de las Cosas proyectadas para el año 2025 es de 75.000 millones de dispositivos conectados, ¿cierto?, a Internet, ¿ya? O sea, ¿para qué vamos a decir? Yo creo que cada una de nuestras casas cada vez tiene más dispositivos electrónicos conectados, ¿cierto? Cada vez los hogares también se hacen más inteligentes y utilizan finalmente redes de comunicación para ello. Todos estos dispositivos IoT tienen también una característica particular. No solo necesitan comunicación, también necesitan energía. ¿Ya? Y es ahí donde empieza el Power over Ethernet, ¿cierto? El famoso PoE, a cumplir un rol bastante relevante, bastante interesante también de ver. Si nosotros lo pensamos o echamos un poquito el tiempo atrás, fíjense que en la televisión, perdón, en la telefonía, no en la televisión, en la telefonía analógica, nosotros entregábamos a través de un cable de comunicación tanto la energía, que ojo, funcionaba con un nivel de voltaje aparte, por eso muchas veces se nos podía cortar la energía eléctrica, pero manteníamos todavía el teléfono funcionando. Ya la telefonía funcionaba a través, ¿cierto?, de un cable que nos entregaba la alimentación y nos permitía la comunicación. Ya con el desarrollo de la telefonía IP, ¿cierto? Nos enfrentamos a que necesitábamos no solamente la energía o el enchufe para poder conectar el adaptador de este teléfono IP, sino que además su conector RJ45 para que se pudiera comunicar a través, ¿cierto?, de esta red Ethernet, ¿cierto? En cambio, en la actualidad, ¿cierto?, cada vez hay más dispositivos que se alimentan y comunican a través de este cable de datos. Fíjense, estamos hablando de evolucionar desde una red de alimentación especial a utilizar una misma red de comunicación para poder alimentar, ¿cierto?, eh, ¿cierto?, para poder alimentar estos equipos, ¿ya? Por tanto, el Power over Ethernet nos va a permitir justamente eso, entregar potencia eléctrica, ¿cierto?, a los distintos dispositivos y además permitir la comunicación, lo cual obviamente simplifica muchísimo varias cosas, porque pensémoslo desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica, cuando no tenemos una red que sea, ¿cierto?, PoE, ¿ya? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar para cualquier cámara, por ejemplo, de seguridad que quisiéramos colocar en cada piso, vamos a necesitar obviamente nuestras tomas de corriente, ¿cierto? Y vamos a necesitar también, ¿cierto?, nuestro cable de datos, ya 2 puntos. En cambio, si hablamos de una infraestructura que sea Power over Ethernet, simplemente vamos a necesitar nuestro conector, ¿cierto?, RJ45 con una plataforma, ¿cierto?, obviamente PoE, que va a energizar también cada una de estas cámaras o los distintos elementos que estén distribuidos, ¿cierto?, aquí. Eh, Se alimentan por el par café, lo aprendí aquí, bien, bien, Juan. Entonces, fíjense que aquí en la imagen un poco se grafica esto. El PoE finalmente nos va a entregar la energía y también nos va a entregar la información a través de un cable de comunicación. Y esto es súper necesario porque antes, perdón, en el ayer eran mucho menos los sistemas que tenían finalmente los edificios, ¿ya? En cambio ahora cada vez son más los sistemas que se requieren dentro de un edificio, ¿ya? Los cámaras de seguridad, la información de los ascensores, ¿cierto? El aire acondicionado, climatización, iluminación. Entonces cada vez son más estos servicios que se hacen inteligentes o que requieren de enlace o de conexión, ¿ya? Y por tanto empieza a tomar relevancia también el que podamos energizar juntos, ¿cierto? También con comunicar. Por tanto, ¿qué beneficios tiene si vemos este cableado, ahora llamémoslo Power over Ethernet? Obviamente nos da seguridad eléctrica porque estamos hablando de corrientes en continua y además de voltajes bajos, o sea, menos de 50 voltios, habitualmente 48 voltios, ¿cierto? Ese es como el rango. Nos da flexibilidad, ¿cierto? Porque tenemos variedad de puertos disponibles en un suite, ¿cierto? Los equipos se hacen portables, ¿cierto? Sin importar el diseño que tenga la red. O sea, si un día se me antojó cambiar la cámara de lugar, simplemente la desconecto de este puerto y me la llevo a otro. Y la
cámara va a ser reconocida y va a poder trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente diseños de proyectar más sencillos, ¿cierto? Instalaciones, obviamente más simplificadas, ¿cierto? Que toda la instalación eléctrica que necesitamos, monitoreo y mantenimiento, ¿cierto? También va a ser más fácil, va a haber ahorro de energía. Son varias las ventajas entonces que tiene, ¿cierto? Una red de Power over Ethernet. Bien. Ahora, ¿qué es importante? Es importante que tengamos, lógicamente, ¿cierto? Un switch que nos permita trabajar con PoE, ¿ya? Un switch que nos permita... Denme un segundito, vamos a cerrar aquí. Algo que me está molestando, ahí sí. Es necesario que tengamos un switch que sea capaz de trabajar con PoE. No nos sirve cualquier switch, porque este switch va a tener que entregar, lógicamente, la alimentación a estos distintos dispositivos. Y obviamente también tengo que tener dispositivos que sean compatibles, ¿cierto?, con algunas marcas en particular para el trabajo. No todas son compatibles con todo, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros veamos o tengamos previsto eso. La marca la podemos nombrar, nosotros no somos fabricantes, pero de switch a una escala bastante pequeña, pero las marcas más conocidas, por ejemplo, el switch más importante a nivel mundial son Cisco, por ejemplo, o Huawei, ¿cierto?, en Asia. Y por tanto, es importante que los dispositivos que nosotros compremos para poder conectar dentro de esta infraestructura sean compatibles también, ¿cierto?, con este tipo de dispositivos, ¿ya? Porque ahí comienza un proceso también de aceptación del dispositivo, ¿cierto?, dentro de la red, que obviamente sea compatible, que lo pueda energizar, ¿cierto? Entonces requiere de cierta compatibilidad también dentro de ellos. El estándar IEEE 802.3, ¿cierto?, entrega 4 ya niveles de Power over Ethernet, el PoE tradicional, ¿cierto?, Plus, incluso un Plus PoE, ¿cierto?, que lo que hace es permitirnos distintos niveles de potencia. Entonces, desde una base partimos con 15,4 watts, ¿cierto? Y vamos a terminar, ¿cierto?, hasta 90 watts en el caso de los dispositivos PoE++. ¿Ya? Entonces, podemos energizar o alimentar, ¿cierto?, desde algún sensor, ¿cierto?, enrutador, por ejemplo, hasta incluso computadoras, ¿cierto?, televisiones o televisores u otros dispositivos, ¿cierto?, que tengan consumos mayores. ¿Bien? Ahí es importante, José, que efectivamente también el cable que se utilice tenga esta compatibilidad también. ¿Por qué? Porque fíjate que justamente ahora vamos a estar también transportando una potencia, ya vamos a estar hablando de potencia. Por tanto, aquí vamos a poder incluso llegar a transportar, si es un PoE, por ejemplo, tipo 4, hasta 90 watts. O sea, aquí van a tomar de relevancia otras cosas que habitualmente en el cableado no lo tienen. Por ejemplo, a veces cuando es solamente un cableado de comunicación no es tan relevante la temperatura que este cable pueda tomar, ¿cierto? Pero ahora que hablamos, ¿cierto?, de un Power over Ethernet, de un cable que efectivamente, ¿cierto?, va a transmitir energía, sí tiene obviamente sentido que la canalización sea adecuada, el cable sea adecuado, ¿cierto?, para poder comunicar de mejor manera. Bien, entonces ya con este contexto vamos a hacer un breve resumen, ¿cierto?, de la parte cableado. Ya dijimos que nos va a permitir, obviamente, comunicar los equipos activos con los usuarios a través, ¿cierto?, de una infraestructura. El canal completo comienza, ¿cierto?, desde el patch core, va con el enlace permanente, ¿cierto?, y luego llega, ¿cierto?, hasta el usuario a través de los user core. Esas distancias no pueden ser más, ¿cierto?, de 100 metros y vamos a encontrar con cableados que son horizontales, cuando estamos comunicando desde los racks de comunicación hacia los usuarios, o cableados verticales, ¿cierto?, cuando estamos comunicando entre los racks en sí. ¿Ya? Y además, ¿cierto?, como está aumentando y cada vez más, hay más dispositivos inteligentes, o llamémoslos IoT, ¿cierto?, muchas veces se hace necesario como requerimiento poder no solo comunicar, sino que también energizar, y para eso es importante también tener en cuenta las redes que sean Power over Ethernet. ¿Ya? Ahora, el SDS3 de Legrand ofrece también un abanico súper amplio de soluciones, ¿cierto?, para las infraestructuras digitales. Vamos a hacer un repaso breve de eso, pero primero los voy a dejar con un videito, ¿cierto?, que les va a un poco mostrar cuáles son las 3 dimensiones que por lo menos nosotros establecemos para el desempeño, ¿cierto?, del cableado estructurado. Ya espero que lo puedan ver, son unos minutos y luego retomamos.
Bien, ahí vimos un poco los tres ejes finalmente bueno, volvamos acá, que nosotros establecemos con LSS3. La verdad que un sistema de cableado estructurado tiene que darme un poco estas ventajas, ser un sistema flexible que me permita también un trabajo fácil. ¿Ya? Yo creo que todos los que en alguna oportunidad han tenido la posibilidad o han necesitado, o ni siquiera tienen la posibilidad de ponchar un cable o de armar una red, ¿cierto? De comunicaciones a través de cables RJ45, ¿cierto? Otros se habrán dado cuenta lo difícil muchas veces que es de repente ponchar un cable, armar una roseta RJ45, toma mucho tiempo, muchas veces uno va a ponchar el cable con estas ponchadoras, no queda bien, tiene que volver a empezar, cortar más cable. Muchas veces suele ser un trabajo bastante tedioso cuando yo no utilizo, ¿cierto?, los elementos adecuados, ¿cierto? O que la tecnología incluso ha ido adecuando y evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el caso de LSS3, precisamente se busca eso, se busca que esto sea fácil, ya que sea más sencillo el trabajo, ¿cierto? Con estas redes de comunicación. Entonces, obviamente en el SS3 voy a poder tener una interconexión, ¿cierto? De mi cableado estructurado en general para un edificio, ¿cierto? Con líneas de cobre, con líneas de fibra óptica y así poder llegar a todos los sistemas y terminales, ¿cierto? Necesarios para eso. Ya en el caso, ¿cierto? De LSS3, obviamente es un sistema que nos permite el trabajo con Power over Ethernet, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, nos garantiza desempeño en la red, desempeño de implementación, ¿cierto? Desempeño o facilidad en la mantención, ¿cierto? Incluso en la densidad y la modularidad, ¿ya? Porque incluso cuando ya tenemos redes más grandes, eso también influye, ¿ya? O incluso a veces en cosas tan simples como, por ejemplo, que los conectores vengan diferenciados también con un color que me permita, cuando ya obviamente empiezo a trabajar con esta dinámica, fácilmente reconocer qué categorías son a través del color. Esto no es un estándar finalmente que existe a nivel mundial, pero sí es una facilidad para las personas que ya trabajan, por ejemplo, con el cableado estructurado LSS3 de Legrand. Van a reconocer que cuando es un terminal con gris ya es categoría 5E, cuando es, por ejemplo, un terminal con azul va a ser un categoría 6, un amarillo es un 6A y un color verde, ¿cierto? Llamémoslo así, es un categoría 8. Bien, entonces, ese tipo de elementos son relevantes para poder identificar, ¿cierto? Y hacer más fácil también el trabajo dentro de esto, ¿ya? Los conectores RJ, ¿cierto? 45, fíjense que estos son conectores que van directamente a los patch panel, ¿cierto? Ya vamos a ver un videito de los conectores y de los patch panel. Tienen un sistema también de armado bastante sencillo. Ya acá tienen un sistema de autoponchado, por tanto no voy a tener que estar, ¿cierto? Con esta grimpadora dándole par por par para tratar de engancharlo. Ya simplemente, fíjense que se pasa el cableado, ¿cierto? Se presiona, ¿cierto?, contra unas mismas cuchillas que trae el mismo conector, luego, ¿cierto?, se envuelve su terminal de tierra adecuadamente y se cierra finalmente el conector y esto hace que sea muchísimo más sencillo. Les voy a mostrar un video que está sin audio, se los voy a narrar un poco para que conozcan, ¿cierto?, cómo se realiza. Fíjense cómo es lo sencillo, por ejemplo, que se hace una conexión de cableado. Esto está sin audio, entonces yo se los voy a mostrar. Ahí tenemos distintos tipos, ¿cierto?, de conectores, ya sean blindados y no blindados. Los elementos, por ejemplo, que vamos a necesitar para poder desarrollar el cableado. Simplemente corto, ¿cierto?, pelo con este pelacable de chaqueto, ¿cierto?, el cableado, retiro la cubierta. Fíjense que ahí tenemos un cable que es categoría 6A, que tiene en este caso una cubierta. Vamos a dejar ese foil por fuera, vamos a cortar el exceso de foil y lo vamos a dejar ahí disponible. Ya vamos a ver un poco para qué, ¿cierto? Y en el interior nos vamos a encontrar, ¿cierto? ¿Está en YouTube? Así es, está en YouTube también, está, todos estos videos, Richard, está en YouTube. Fíjense que separa obviamente, ¿cierto? Cada uno de los pares, si se fijan, ahí tiene el espiral plástico, ¿cierto? En el interior, ese excedente de espiral también se corta, si se fijan. Entonces, posteriormente se estiran, fíjense lo sencillo a la larga que es el armado del conector. Yo los voy a estirar y los voy a introducir en el interior, ¿cierto?, de este
conector que, como dijimos, es un conector de patch panel, pero es muy similar también la forma de realizar la conexión. El exceso, ¿cierto?, de esta chaqueta se deja justamente para que haga contacto con la estructura metálica del conector y con eso también se garantiza la tierra. Y luego, posteriormente, ¿cierto?, desarmo un poquito, ¿cierto?, el trenzado de cada uno de los pares y los introduzco con las mismas guías de colores que ya el mismo conector tiene. ¿Ya? Entonces, con eso es más fácil. El conector entrega o muestra, ¿cierto?, tanto la norma A como la norma B, de acuerdo a como yo lo quiera conectar, por eso tiene dos paletas de colores, por decirlo así, ¿cierto? Entonces yo me guío a través de esos mismos colores para poder incorporar, ¿cierto?, los pares adecuados. Ya una vez que estos pares ingresaron ahí, ya fueron cortados. Cada una de estas entradas tiene una pequeña cuchilla, ¿cierto?, que ya rompió la aislación, ¿cierto?, y por tanto está haciendo contacto con el cobre, ¿cierto?, de este par trenzado. Entonces, posteriormente se cortan los excesos de cable, se toma, ¿cierto?, este terminal de tierra, ¿cierto?, este alambre, ¿cierto?, de tierra, se enrolla alrededor del conector metálico para garantizar, ¿cierto?, de mejor manera incluso la tierra del conector. Y una vez que eso está realizado, simplemente se introduce, ¿cierto?, ya dentro del conector metálico y al momento de cerrar, vamos a ver que lo introduce, ¿cierto?, a través del conector metálico y al momento de cerrar, ¿cierto?, este clip, ya eso es todo, ¿cierto? Ya ahí está limpiado, ¿cierto? Y ponchado un conector. En este caso es un conector de patch panel, pero la conexión, por ejemplo, para el terminal RJ45 es súper sencillo, al igual que eso, ¿ya? Ahí digo, chuta, ¿qué hago ahora con la ponchadora? Eso es lo que pasa. Muchas veces las ponchadoras, para todos los que han trabajado, saben de repente lo trabajoso que es estar ponchando un cable y que muchas veces lo terminamos de ponchar, vamos a hacer una prueba y simplemente el enlace no funcionó porque un cable nos quedó mal. ¿Ya? Entonces, es mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de trabajo y por tanto existen formas, lógicamente, de que voy a poder abordar estas conexiones de manera mucho más sencilla. Eh, Diego va a tener que hacerse una muy buena oferta con las ponchadoras y cambiarse entonces a este sistema de LCS3 porque definitivamente es una tecnología que facilita obviamente el trabajo y que lo hace también mucho más seguro, más confiable, ¿cierto? Más de alguno tal vez incluso se habrá ponchado un dedo ahí peleando con los conectores RJ45 tradicionales, ¿ya? Otro elemento también que es importante destacar son los patch panels. Muchos tal vez habrán, o los que ya tal vez tienen más experiencia, habrán trabajado con algún patch panel que es fijo y que por tanto para poder ponchar, ¿cierto? Hacer la conexión tenemos que también trabajar un montón por detrás del patch panel. Yo recuerdo en algún momento haber ponchado un patch panel antiguo, ¿cierto? Y económico, que fue un desafío, ¿cierto? El haberlo hecho para que quedaran todos los puntos operativos. Entonces, también es importante, ¿cierto?, tener un patch panel que me permita el trabajo fácil, ¿cierto? Que permita un trabajo más flexible, que no tenga que estar metiéndome dentro del rack, ¿cierto? O entrando por la parte posterior para dar de hacer algo, sino que lógicamente sea mucho más fácil, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar rápidamente un video de cómo funciona, por ejemplo, conector de conexión, conector de conexión. Te parece que se me quedó el video del patch panel. Denme un segundito y les voy a mostrar de inmediato el video del patch panel para que vean lo sencillo finalmente que es también el realizarlo así. Denme un minuto y se los comparto de inmediato para que lo puedan ver. Claro. Ahí. No sé si ya va a aparecer en pantalla. ¿Algún museo tengo madera? Claro, también puede ser para algún museo la ponchadora. Ya, vamos a ver. Fíjense que en este video entonces vamos a ver cómo es un patch panel que la verdad que también tiene mucha versatilidad, ¿cierto?, en su forma de uso, pero de partida ya olvidarnos de estar peleando, ¿cierto?, con los tornillos de las arañitas para fijarlo al rack. O sea, simplemente se fijaron, uno hace un clic y las bandejas, ¿cierto?, los cassettes que nosotros llamamos, se pueden extraer. Por tanto, claramente me va a dar una facilidad de trabajo mucho mayor. Enseguida tenemos el mismo conector que habíamos visto, ¿cierto?, en el video anterior. Yo simplemente lo voy a
armar, ¿cierto? Dejo el cableado tirado, lo armo con la comodidad de tener el cassette fuera del patch panel, por lo tanto no tengo la obligación de estar metido dentro del rack para poder hacerlo, simplemente lo uno dentro del cassette y luego introduzco el cassette completo al rack, ¿ya? Fíjense que voy a poder hacer una manipulación finalmente del cableado de una manera mucho más sencilla, ¿cierto? Que con los patch panels más tradicionales, ¿cierto? En los cuales tenemos que vernos en la obligación prácticamente de ingresar por la parte posterior o estar un poco de cabeza metido dentro de para poder hacer las conexiones de forma más adecuada, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿cierto? Cuando utilizamos a la larga sistemas o marcas de cableado estructurado que apuestan mucho más, ¿cierto? Por la innovación o por la tecnología en ese aspecto para justamente facilitar, hacer más segura la instalación, ¿cierto? Y más confiable también, ¿ya? Si ahí tenemos el ejemplo de los patch panel, vamos a ver que existen, ¿cierto? Patch panel de hasta 48 puertos, vamos a poder tener, ¿cierto? Incluso de alta densidad, ¿cierto? Que necesitamos mucha cantidad de cableado, vamos a encontrar ciertos sistemas, ahí tenemos el botón, ¿cierto?, para extracción del cassette, por tanto vamos a poder sacar los cassettes, trabajar cómodamente, introducirlos nuevamente, ¿cierto? Vamos a encontrar ordenadores de cable, porque lógicamente el cableado que salga del patch panel vamos a tener que luego canalizarlo, ¿cierto?, sacarlo del rack, ¿cierto?, hacia afuera, hacia las canalizaciones, por tanto vamos a encontrar ordenadores que, fíjense, también trabajan con sistemas de clip, ya, por tanto, estos clips se enganchan directamente a estos típicos hoyitos OU que tienen, ¿cierto? Estos espacios para los tornillos, para las arañitas, ¿cierto? Que algunos llaman también en los racks de comunicación, por tanto va a ser mucho más sencillo también, ¿cierto? La conexión dentro de eso. Bien, fíjense que no lo mostré anteriormente, pero hay incluso el cassette tiene un lazo que evita que el cassette se salga del patch panel. O sea, en ningún caso el cassette tampoco va a salir volando, sino que siempre va a estar anclado finalmente. Dice, no sé si me perdí por entusiasmo, pero mi duda y conectores de tres machos. Gustavo, no entendí también tu pregunta, pero me imagino que preguntas si para el caso del macho también existe un sistema de conexión rápida. La respuesta es sí. Ya también vas a tener esa opción, ¿cierto? De que sea un ponchado mucho más sencillo, ¿cierto? Que lo tradicional. En el caso de los patch panel angulados, algunos todavía los utilizan, pero claramente permite, obviamente, el sacar los cables de mejor manera, evacuar los cables, ¿cierto?, del rack de mejor manera. Hay unos que todavía los usan, pero yo creo que son menos, ¿ya? Incluso otros accesorios, porque cuando no estoy utilizando, ¿cierto?, el cableado, muchas veces voy a necesitar dejar tapados, ¿cierto?, estos conectores para evitar tener que se introduzca polvo, ¿cierto?, que puedan generar con el paso del tiempo un mal funcionamiento, ¿ya? Aquí tenemos los cables, ¿cierto? Y patchcore. Fíjense que ya también los cables y patchcore vienen con los mismos colores, la asociación de los colores que veíamos antes de los conectores. Por tanto, vamos a tener en gris la categoría 5E, en azul, ¿cierto?, la categoría 6, en amarillo la 6A y en este color verde agua, llamémoslo así, ¿cierto?, en la categoría 8, ¿ya? Y lógicamente también en distintas longitudes, ya en el caso de estas longitudes de 0,5 metros, 1 metro, 2, 3, 5, 10 y hasta 15 metros, ¿cierto? Vamos a encontrar armados, ojo, cables armados. Y obviamente también vamos a encontrar, ¿cierto?, el cableado por bobina, ¿cierto?, por rollo cuando lo requiero para, por ejemplo, tener los enlaces permanentes, ¿ya? Y obviamente también como parte es importante las tomas en los puestos de trabajo, ¿cierto? El punto terminal, donde finalmente va a finalizar y donde voy a poder, donde finaliza finalmente mi enlace permanente y yo voy a ir a conectarme con mi user code. Este puede ser, ¿cierto?, una toma Mosaic, ¿cierto?, Matic de las distintas series, ¿cierto? O incluso puede estar, como pasa en muchas plantas libres, ¿cierto?, en una caja de piso, en una caja del tipo pop-up, ¿cierto?, u otro elemento, ¿cierto?, como columnas que me permita acercar entonces este punto terminal, ¿cierto?, para que el usuario pueda conectarse con su user core ahí. Bien, entonces, ya si lo vemos desde el punto ahora de vista de los elementos o de los materiales, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con el patch panel. Acá podemos un poco definir nuestro canal de cobre, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con el patch panel, ¿cierto?, que ya habíamos visto un poco en el rack, con los cassettes, ¿cierto?, que nos van a permitir esta conexión sencilla, los terminales, ¿cierto?, los terminales que yo voy a poder ponchar, ¿cierto?, para poder incorporar, ¿cierto?, este patch panel, luego los cables, ¿cierto?, de enlace permanente,
¿ya? Que acuérdense, van a hacer finalmente esta comunicación hacia los equipos del usuario final. No puede tener, acuérdense, más de 90 metros y posteriormente vamos a tener, ¿cierto? Los user core o patch core, también les llaman de las dos formas, que son los que yo voy a llegar hasta mis equipos posteriormente, hasta mis equipos terminales, ¿ya? Entonces, ahí tenemos con productos, si lo podemos ver así, cómo conforma a la larga un canal completo de cobre, ¿ya? Y lógicamente también cuando hablamos de soluciones que son PoE, recordar que necesitamos, ¿cierto? Switch que sean PoE, ¿cierto? O elementos que nos permitan la energización, ¿cierto? A través de el PoE y por tanto una estructura adecuada. Bien, ya para ir entonces finalizando, ya estamos casi ahí obviamente, distintos elementos que son necesarios, ¿cierto? También dentro de las salas de comunicación y que a la larga podemos incorporar para garantizar también cierto un mejor desempeño, un mejor funcionamiento dentro de las salas de comunicación, ¿cierto? Y dentro de los espacios de trabajo de una oficina, ¿cierto? O en una sala, o en una universidad, o en un colegio, ¿cierto? Independiente cuál sea la infraestructura. Ya un poco conversamos y vimos lo que nos permite la tecnología PoE, ¿cierto? El energizar, ¿cierto? Y el comunicar los distintos dispositivos, ¿cierto? Y la importancia que tienen, ¿cierto? Dentro de esta infraestructura digital, elementos como, por ejemplo, las canalizaciones que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? O otros elementos, ¿cierto? Como cableado, como los racks, ¿cierto? Que requieren estar distribuidos, ¿cierto? Por la infraestructura para poder llegar, ¿cierto? A ellos. Ya hay otros terminales, ¿cierto? De conectores menos frecuentes, ¿cierto? Como los MPTL, ¿cierto? Que se pueden utilizar. No vamos a ahondar en eso porque no son tan comunes, ¿ya? O en el caso, ¿cierto?, de los mismos rack. Existen rack, ¿cierto?, de distintos tamaños, un poco que se ajustan a la necesidad, ¿cierto?, de la infraestructura. Hay infraestructuras más pequeñas que no necesitan un tremendo rack de comunicación, como también hay otras que requieren, por ejemplo, rack de hasta 47U, ¿cierto?, si son necesarios para poder colocar equipos activos, ¿cierto?, equipos de comunicación. Ya, así que ahí los dejo también invitados a que puedan conocer un poco más acerca de los distintos racks de comunicación. Y obviamente esto, cuando ya empezamos a hablar de grandes salas de datos, por ejemplo, data centers, ya sean locales, ¿cierto? O grandes data centers, obviamente también hay un concepto súper importante, un poco unido a todos estos racks de comunicación, que es justamente la contención, ¿ya? Porque como ustedes saben, todos estos equipos también de comunicaciones activos generan calor, ¿ya? Y como generan calor es necesario también tener un adecuado clima, ¿cierto? Por tanto, existen soluciones que nos van a permitir, ¿cierto? Compartimentar, extraer el calor, sacarlo, evacuarlo y obviamente con esto mejorar también el desempeño de los equipos. Ya Legrand en este caso no tiene los sistemas de aire acondicionado, pero sí todos los sistemas, ¿cierto?, de contención de pasillos que nos van a permitir obviamente mejorar el desempeño desde el punto de vista de la ventilación y climatización, ¿cierto?, de la sala de comunicación. Bien, eso es entonces lo que teníamos previsto para el día de hoy. Fíjense, fue una hora y media, un poco de cableado estructurado, de cobre. Este es un mundo súper grande. Hoy día, la verdad, hablamos de cobre en general, ¿cierto? De los enlaces de cobre, que es muy habitual. Pero ya la próxima semana, ¿cierto? Yo también los voy a acompañar para que veamos fibra óptica, ya porque la fibra óptica cada vez también está tomando más relevancia, más frecuente, ¿cierto? En todas las comunicaciones, ¿cierto?, digitales. Por tanto, es importantísimo que conozcamos también cuáles son sus principios, ¿cierto? Y lo mismo que vimos ahora, así como vieron tecnologías que nos permiten facilitar el trabajo de instalación de una red, ¿cierto?, de cableado de cobre, vamos a ver también tecnologías que nos van a hacer mucho más fácil también el trabajo con fibra óptica. Bien, eso, veo que con las pocas preguntas que hubieron o que salieron, las fuimos contestando de inmediato, así que veo que no hay más consultas. Como siempre, les voy a pedir su colaboración, su ayuda, ¿cierto?, con la encuesta de satisfacción. Si me dan un segundito, se las voy a dejar al tiro publicadas. Si me dan un segundito, se las dejo publicada de inmediato. Ya está ahí
en pantalla la encuesta de satisfacción, así que les agradezco en general por la participación. Los espero, acuérdense que esto es un ciclo, este es el primero de 6, por tanto, acompáñennos en este ciclo completo de infraestructura digital, porque hay muchos temas interesantes. Como les dije al inicio, es un mundo que es necesario que cada vez conozcamos más y cada vez estemos más insertos. Ya acuérdense que Chile se está transformando en una plataforma también para grandes proveedores de centros de datos y estamos siendo un poquito transformándonos en una puerta de comunicación para el resto del continente. Por lo tanto, es importante que cada vez sepamos trabajar más todos estos sistemas de infraestructura digital de la mejor manera posible. Bien, eso por hoy. Un abrazo grande a todos, los dejo, los espero obviamente la próxima semana para que nos veamos de nuevo, que tengan una muy buena jornada e inicio de semana a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.